Muy buenas tardes a todos hermanos y hermanas. Hoy es martes 6 de agosto. El Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón tienen el placer de hacer una nueva entrega a cada uno de sus corazones. En esta tarde vamos a presentar el tema Proteger mi entorno familiar con Jesús y nos los va a brindar Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos. Realmente yo siempre les digo que Dios no deja de sorprenderme cuando da un tema, porque en este momento, en el mundo entero, la familia se está desgarrando, se está destruyendo. No hay realmente una luz inmediata como para poderla rescatar, si no metemos a Jesús en nuestra vida y en nuestros hogares. En este momento, eh, el mundo está lleno de divorcios, de adulterios, vidas viviendo en conjunto, parejas sin casarse, la gente no quiere tener hijos, se está deteriorando lo que Dios quería provocar con la familia en un momento determinado. Cuando preparaba este encuentro con ustedes para el día de hoy, el Señor me puso Oseas 4:6. Ya la conocemos, la hemos escuchado muchas veces anteriormente, pero creo que todos los que estamos en este momento, en este lugar, y los que están por escuchar, podemos entender que todos venimos de un desconocimiento de Dios, donde no hemos aprendido a amar a Dios desde los inicios de nuestra vida, sino después de tumbos, de dificultades, que Jesús entra en nuestro entorno donde vivimos. Tenemos que entender algo. Yo voy a hablar en una manera espiritual, pero por supuesto con palabra de Dios, pero entendiendo que no se puede lograr ninguna restauración familiar en el hogar si no se mete la palabra de Dios, la parte espiritual y el rompimiento que se necesita para provocar que haya libertad en todo nuestro entorno familiar. Yo no la puse, no la vamos a leer, pero hace mucho tiempo, cuando el Señor eh, eh, me puso la inquietud de trabajar, aprender sobre guerra espiritual desde el 2005, siempre se lo he dicho. Eh, Desde ese momento yo entendí que la destrucción que quiere el demonio hacer con la familia es demonios que están en el aire, y eso lo dice Efesios 2, 1 y 2, donde dice que nuestro entorno de cada persona tiene una situación que provoca riñas, provoca pleitos, más o menos riñas y pleitos es lo mismo, pero provoca destrucción emocional de las personas. Todo eso viene a base de espíritus que están en el aire provocando rencillas en medio de dos personas que se comunican en un momento determinado. Eso lo aprendí yo hace mucho tiempo, y eso ayudó en mis inicios a poder entender lo que era comprender hacia dónde me llevaba en el discernimiento, hacia dónde Dios me llevaba en lograr no solo proteger mi entorno como mujer primero, sino
ir con la ayuda de Él, provocando que otros también lo lograran en un momento determinado. Y creo que todos los que estamos en este momento, en este instante, escuchando, y los que escuchan normalmente, entienden que es necesario, como lo digo siempre, si yo no conozco el lenguaje de Dios, yo no puedo lograr protegerme, ni yo ni mi familia, porque no lo voy a lograr. Entonces, quisiera empezar el tema porque creo yo en lo particular, por lo menos así lo experimenté yo no tenía idea. Realmente sabía que yo tenía una familia, pero creo que nunca valoré la familia. Hay un movimiento ahí que se está oyendo que no sé qué es un ruido y quisiera que se apagara. Ustedes disculpen, pero Ajá, Cecilia, que tenía que... ya, disculpa, pero es que es para poder que nos concentremos en el tema que se va a dar en este momento. Entonces, vuelvo y les recuerdo, cuando yo empecé en mi vida personal, la familia, sí, yo me disfrutaba, me alegraba, pero no entendía la base sólida de una familia como tal. No lo podía comprender porque no tenía la presencia de Dios en mi vida como tenía que ser. Y tuve que aprender desde cero en ese sentido. Entonces, quise empezar el tema de hoy con Oseas 4:6. Vamos a leerlo, por favor, y ahí vamos a empezar a ver la importancia de este tema para cada uno de nuestros hogares y para saber cómo con Jesús rescatar nuestro entorno familiar y que no solo esté protegido, sino bendecido con la sanidad, la libertad y todo lo que Él nos promete en sus promesas para poder lograr todo aquello que Él quiere brindarle a un ser humano para saber disfrutar, ser feliz y alegrarse con todo lo que el Señor provee en nuestra vida personal. Por favor, Cecilia, te lees Oseas 4:6. Sí, con todo gusto, ya va. Oseas 4:6 en la versión Reina Valera del 1960. Dice así: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Me olvidaré de tus hijos. En Nueva A Versión ver, Internacional, Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. vamos a empezar a desarrollar el tema proteger mi entorno familiar con Jesús. Ante todo, en el libro de Génesis, en el capítulo 2 del versículo 15 en adelante, empiezan a darse los principios que debe tener una familia en un momento determinado. La familia tiene un rol específico. El padre es el sacerdote de la casa y es el proveedor. La mujer es la ayuda idónea y los hijos son los que tienen que ser, ya lo vamos a ver adelante en la palabra cómo se les dice, pero son el fruto del amor de una pareja. Así lo quiero llamar
en este momento. Entonces, ¿qué sucede? En el mundo normal que estamos viviendo en este momento, no hay una familia realmente que uno pueda decir establecida. Pero, ¿qué pasa con esa situación en particular? Yo fui una mujer que me divorcié en un momento determinado, ¿verdad? Viví muchos años en donde tuve 3 hijas y todo perfecto. Me doy cuenta que necesito a Dios en mi vida. Empieza Dios a funcionar en mi vida, pero yo no podía entrar en la tribu de Dios o en el camino de Dios de la misma manera que una pareja que no tiene esa dificultad empieza su recorrido con el Señor toda su vida. Vámonos a la palabra de Dios para aclarar lo que les acabo de decir, porque ahí vamos a ver un espíritu que es uno de los espíritus que está persiguiendo en este momento a la familia, y lo vemos de una manera solamente humanamente. Se usa la palabra de Dios, pero no se rompen cadenas con ese espíritu que se ha metido en las familias en este momento. Yo quisiera me leyeran Marcos 10 del 6 al 9. Vámonos a la palabra de Dios, que es la que nos va a guiar a lo que el Señor quiere que entendamos hoy, para no solo que nuestra familia sea bendecida, sino utilizar la palabra de Dios como medio de saber cómo pedir, cómo proteger, cómo orientar lo que yo necesito para que mi familia esté resguardada con los brazos del Señor. Todo está en la palabra de Dios, bendito que es así. Entonces, léanme por favor Marcos 10 del 6 al 9. Sí, cómo no, la tengo en la versión Reina Valera 1960. Marcos 10 del 6 al 9 y dice así: pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nueva versión internacional. Marcos 10, del 6 al 9. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esas son las instrucciones que Dios quiere en la unión de un hombre y una mujer que empiezan a tener familia. Quiero irme a la parte de la Biblia, no lo puse, solo lo vamos a mencionar. Cuando Abraham y Sara se casan, ellos están buscando tener hijos, y el Señor se los promete, pero todos sabemos que se demora 25 años en tener un hijo. Pero no es ahí lo fundamental de la situación. Sara le entrega a su esclava a su esposo Abraham. ¿Qué sucede en ese momento? Se forma espiritualmente un espíritu que se llama el espíritu de Agar, que se mete entre una pareja que
de acuerdo a la palabra que leímos ahora mismo en Marcos 10, del 6 al 9, dice: lo que Dios une no lo separa el hombre. Serán una sola carne. Los dos se van a unir, el hombre y la mujer, en una sola carne. ¿Qué hizo Sara espiritualmente en ese momento? Rompió la solidez de lo que Dios había creado como la unión de matrimonio entre un hombre y una mujer. La mujer provocó en ese instante que entrara un espíritu, porque le ofreció a una mujer, a su esposo. Ya no era solamente ella la que participaba en esa relación, no solo de pareja sexual, sino de pareja como comunicación, como entendimiento, como comprensión, como amor completo. Ya había una tercera persona en esa relación. Entonces, ¿qué decía Dios en Marcos 10, del 6 al 9? Se unirá el hombre y la mujer, formarán una pareja. La pareja será una sola carne, porque sus espíritus se van a unir en la relación que Dios ha permitido en ese momento. Entonces entra el espíritu de Agar, que ahora mismo anda en el mundo haciendo de todo. ¿Por qué anda en el mundo haciendo de todo? Porque el adulterio entró en la casa, ya hay libertinaje en el hombre y la mujer, y eso es espiritual. No se puede hacer nada en este momento sino saber cómo pedirle a Dios. Imagínense, yo venía de un matrimonio. Las leyes que Dios pone en su palabra es de la unión de un hombre y una mujer que Él ha unido en matrimonio y que tienen que establecerse como matrimonio, como cabeza de familia, para tener hijos y descendencia, como dice la palabra. Dice Oseas 4:6: me voy a olvidar de tus hijos porque tú no tienes conocimiento, destruiste tu familia y no permitiste que la familia estuviera cimentado bajo mis principios, mis valores, mis mandamientos. Entonces, una persona como yo, que soy una persona divorciada, que rompí ese vínculo de hombre y mujer que se unieron en un momento determinado y que hicieron en una sola carne un compromiso con Dios que solamente Dios podía responder y romper. Entonces, ¿qué sucedió? Yo no podía aprender a la ligera. Yo tenía que aprender a proteger mi entorno familiar primero, rescatando mi vida de las cenizas de donde estaba. Y eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Cuando yo quedo completamente desajustada de mi primera relación, yo no tenía idea en ese momento cuáles eran los principios reales que Dios quería que yo aplicara como mujer en mi casa con mis hijas. Yo estaba tan aturdida y con tanto desconocimiento como el padre de mis hijas y mis hijas mismas. Entonces era un hogar donde no fluía el amor de Dios como debe ser, sino era un relajo, un desorden espiritual. ¿En qué sentido? Cada uno hacía lo que quería. Si uno se quería quedar acostado, si el otro quería caminar, si la otra quería ir a tal lugar, todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Entonces, yo no podía en ese momento decirle al Señor, voy a usar la imagen de una familia que tiene 30, 40 años de casado, 50 años de casado, y dame a mí
esa educación para yo poder. No se puede, porque ya yo cometí una situación en un momento determinado y Jesús tiene que entrar en mi vida personal primero, adornar mi casa personal para después proteger mi entorno de familia, porque si no, no lo voy a lograr. Vayámonos a la palabra de Dios y vamos a leer Hechos 5:42. Confío que me estén entendiendo lo que significa un espíritu que entra en una familia, no solo para destruir, sino para acabar, hasta con una mariposita dentro de la casa, por el desconocimiento de lo que yo tengo que aprender a manejar en mi vida. Entonces, vienen hombres, mujeres de Dios que conocen la palabra de Dios, pero muchos desconocen que al escudriñar la palabra de Dios, no todo el mundo puede ser guiado de la misma manera. ¿Por qué? Porque tenemos un pasado que, aunque no lo tenemos ya porque Dios lo enterró en las profundidades del mar, como dice la palabra de Dios, está haciendo un efecto emocional en mi vida con ese espíritu de Agar que una mujer permitió que otra mujer entrara. Entonces, léanme Hechos 5:42. Sí, cómo no. Hechos 5:42, versión Reina Valera 1960. Dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. A ver, Nueva por favor, versión, léemelo. Ajá. nueva versión internacional. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. El Señor está llevando a este mundo que ya llegó al tope hacia lo viejo, hacia la manera como los primeros hombres de Dios y las mujeres de Dios predicaban el evangelio y a Jesucristo en todo momento, en un momento determinado. Por eso es que vemos que hay más gente hablando de Jesús, porque la palabra de Dios dice en Joel 2, que tampoco lo vamos a buscar, dice que al final se va a derramar el Espíritu Santo sobre toda criatura, para que el Espíritu Santo dé testimonio de la presencia del Señor en la vida del ser humano. Eso es lo que se está provocando en este momento. Uno ve artistas, uno ve gente que de repente está buscando la presencia de Dios, y es porque el Señor está buscando la restitución, la reintegridad, todo aquello que hemos perdido nosotros mismos por la parte espiritual desconocida en nuestro entorno familiar en un momento determinado. Entonces, léanme, por favor, en este instante, Hebreos 3:4 también. Sí, Hebreos 3:4 en la versión Reina Valera 1960. Y dice así: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Nueva versión internacional. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. O sea, todos nosotros vivimos en un hogar que fue construido por manos humanas. Pero para poder sostener esa casa, necesitamos al constructor de nuestras vidas, que es Jesucristo. Sin Él no lo vamos a lograr. Sin Él no se va a levantar un hogar. Y no estamos hablando en este momento si yo voy aquí, si yo voy acá. Eso no es importante. Lo importante es destruir ese espíritu que está minando la vida de la familia.
por desconocimiento en las cosas de Dios. No puedo proteger algo que yo no entiendo, algo que no me ha permitido el Señor discernir o recibir a través de revelación. No lo puedo hacer. Sara tenía toda la intención de ser madre y creyó que como la esclava, ella se la ofrecía a su marido, eso iba a provocar una situación beneficiosa para ella porque iba a tener un hijo, pero eso no es verdad, porque no iba a ser hijo de ella, iba a ser hijo de otro vientre diferente y ella tratando de acomodar una situación que provocó después una situación más difícil. Y es así. ¿Qué significa un entorno familiar? Un entorno familiar es un ambiente familiar donde yo me voy a sentir protegida por la presencia de Jesús. Un ámbito familiar donde va a haber todo lo que yo necesito en un momento determinado. Un círculo familiar donde va a estar el papá, la mamá y los hijos. Y todos van a estar bajo el amparo y la protección del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa hoy en día? Eso no sucede. Más bien se está deteriorando, como les digo. ¿Por qué razón? Porque ya hay nuevas corrientes para no casarse y estar juntos y se perdió la unidad familiar. ¿Qué va a unir el Señor en una pareja que se une sin la presencia de Dios? Nada. Ahí solamente va a haber carne, ahí solamente va a haber pasión, amor, mientras que exista, pero no va a existir ese vínculo de ser una sola persona cuando, como dice Marcos 10, del 6 al 9, son uno solo, están unidos por un pacto con el Señor. Entonces viene una nueva pareja, viene otra nueva pareja, viene otra nueva pareja, viene otra nueva pareja. Pero esas nuevas parejas no tienen un pacto con el Señor mientras que no haya una claridad, un arrepentimiento, que haya realmente una forma de manejar mi vida de tal manera que yo pueda rescatar de las cenizas lo que yo destruí y que el Señor Jesús me lleve a un lugar de privilegio. Si buscamos en la palabra de Dios, Noemí tuvo una familia y la perdió toda al salir de Israel. Ella perdió a su esposa, a sus hijos y solo quedaron sus nueras. ¿Y qué hizo Jesús a través de su nuera, de esta Noemí? Provocó que se restituyera la familia que ella había perdido a través de la enseñanza de Noemí a su nuera, hacia Ruth, para que ella pudiera prolongar la vida de Noemí en otra forma distinta, porque ella se pone el niño en su vientre para que espiritualmente fuera como un nacimiento para ella, para que el Señor bendijera ese fruto en la vida de Ruth y que de ahí fuera las generaciones que antecederían a Jesucristo. Miren la belleza de esa situación. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Ella tuvo que aprender a entender esa situación para lograr romper aquello. Uno a veces dice, pero no sé por qué razón se repite, se repite, se repite, se repite, se repite.
porque no ha habido un rompimiento real de la manera vieja de vivir a la nueva que Dios nos promete. Te voy a hacer una nueva criatura. Pero ¿cómo me puede hacer una nueva criatura si yo no entiendo? Y como seas 4:6, yo estoy en falta de entendimiento, no comprendo lo que Él me quiere decir. Ahí no puede haber nada bueno en un momento determinado, porque yo estoy pidiendo como como la pareja esa de los 50 años, de los 30 años, de los 25 años que se han mantenido unidos toda la vida, y no me doy cuenta de que mi espíritu está enfermo porque rompí un pacto que Dios había creado a través de su palabra en la vida de un hombre y una mujer. Entonces yo tengo que acercarme al Señor Jesús, primero, como les digo, sanar mi vida personal y decirles, cuando yo me desnudo ante el Señor, yo voy a lograr encontrar primero la paz que necesito para romper con todo aquello que yo abrí en un momento determinado y que el Señor tiene que enderezar para que mis pasos se enderecen correctamente con lo que Él ha permitido en mi vida personal. Pero tengo que aprender a aceptar el pacto que yo rompí. A mí me costó 20 años recuperar el pecado que yo cometí cuando me divorcié originalmente. 20 años me tocó luchar, bregar, aprender, clamar, llorar, pero fue con la guianza de Jesús y del Espíritu Santo. No lo hubiera logrado sin ellos, porque me hicieron libre ante algo que yo desconocía. Entonces, dicen, proteger mi entorno familiar. Vámonos a la palabra de Dios, porque todo está en la palabra de Dios. ¿Cómo yo tengo que aprender a proteger mi entorno familiar con Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, le guste al que no le guste? Es la llave única que hay en el mundo entero para sanar las familias, rescatarlas, liberarlas y tener una unción diferente como familias, aceptando que nos equivocamos, pero que somos dispuestos a enderezar los caminos de nuestras familias en todos los sentidos. Y por eso dice la palabra, o sea, me voy a olvidar de tus hijos. Pero si yo no me olvido de él, él se va a acordar de mis hijos. Va a permitir, y lo vamos a buscar en la palabra de Dios en este momento, el Salmo 31, 1, 5. Salmo 31, del 1 al 5, Gloricel, Es correcto. en Nueva Versión Internacional. Al director... Espérate, y la gente que lo lee en Reina Valera no lo tiene. Sí, yo lo único que... yo lo tengo. Ah, bueno, Yo ella va sí. primero, pues. Ah, bueno, yo espero, pues. Sí, dale, es que siempre Con- lo leemos así. Con Dale. mucho gusto. Dice así en Reina Valera, Salmo 31 del 1 al 5. En ti, oh Jesús, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Léelo tú para los comentarios. Ajá. Nueva Versión Internacional.
En ti, Señor, busco refugio. Jamás permitas que me avergüencen en tu justicia. Líbrame. Inclina a mí tu oído y acude pronto a socorrerme. Sé tú mi roca protectora, la fortaleza de mi salvación. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de las trampas que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Ahí está clarito lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta de que la palabra te lleva a la verdad. Restituir mi camino para poder restituir esa vida nueva que Dios me dio, que no estaba enderezada completamente, y provocar que mis simientes puedan regresar a los caminos que tienen que regresar. Y no es porque yo tenga una familia perfecta, no la tengo. Pero yo siempre les digo, yo prosigo a la meta para que Dios me dé la bendición de tener raíces profundas en mis siguientes generaciones. Aunque yo no lo pueda tener porque yo fui el instrumento que Dios usó para aprender, para entender, para poder lograr sacar de las situaciones provocadas, porque así yo hice lo que hice. Por supuesto que había una situación presente que provocó ese desenlace, pero si hubieran habido raíces profundas, quizás no hubiera sucedido tanto desastre como el que yo viví. Hubiera sido más fácil la situación, porque aún en la ley de Moisés hubo divorcio. En la palabra de Dios lo dice. Entonces, hubiera sido diferente, pero yo venía de un entorno de desconocimiento. No tenía idea de nada en lo espiritual ni para entenderlo. Entonces, yo no podía ver las ligaduras, las ataduras que yo provocaba en ese entorno familiar mío por no manejarme de acuerdo a los principios, valores y mandamientos de Dios. No lo sabía, porque yo aprendí los mandamientos, sí. Podría que haya aprendido alguna de las consecuencias, pero no las consecuencias de mi futuro espiritual y mis raíces espirituales. Por eso podemos ver en la palabra que solo es fuerte las raíces profundas de Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob, la familia empezó a desmoronarse. Empezó a desmoronarse. Empezaron a entrar espíritus de todo tipo espirituales, de asesinatos, de muertes, de violaciones, que en vez de provocar una situación de protección, provocaban más bien situaciones difíciles. Entonces, ahí lo dice bien claro el Señor: búscame a mí, búsquenme a mí, yo soy tu protección. Y eso fue lo que yo le di al Señor. Yo le clamaba a Él y le decía: ayúdame, necesito aprender a sostenerme en este camino nuevo que escogí, pero que yo pueda percibir tu presencia y mi libertad como persona. Yo tengo una relación, tengo un matrimonio, no será el mejor, pero el Señor lo ha ido adecuando dentro de nuestras diferencias,
y provocando mejoría en aquellas que hay que mejorar. Entonces, cuando uno confía en el Señor, como dice el Salmo 31, del 1 al 5, el Señor va haciendo que lo que te quiere destruir no quede nada en ningún momento desbaratado. Vámonos a la palabra de Dios, porque hemos hablado en este momento con algunas citas bíblicas de lo que significa cuando mi entorno familiar no está protegido por el Señor. Son cosas nuevas que suceden en la atmósfera, en los aires de la casa. Y hay que saber cómo provocar que ellos sean erradicados con la ayuda de Jesús. Y son procesos que pueden durar mucho tiempo, pero se logran con perseverancia, con constancia, con paciencia, con tolerancia, porque uno no es mejor que nadie y todos queremos la unidad y la sanidad familiar, como la tuvo Ruth. Que sanó su familia por tener una persona que la guiaba hacia una situación mejor. Entonces, vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que espera el Señor de una mujer y de los hijos de una mujer y de un hombre? Vamos a ver, porque eso nos va a ayudar a entender cómo pedir, cómo permitir clamar al Señor de una forma correcta en base a mi necesidad personal. Tengo que ser transparente con el Señor, como dice su palabra, pero tengo que decirle la verdad de lo que Él me está permitiendo ver para poder lograr, con la ayuda de Jesús, que lo hizo todo por nosotros en la cruz y en la resurrección, rescatar y valorar lo que Jesús puede hacerlo por todos, por todos. Aquí no hay nadie que pueda decir, ay, para mí no hay oportunidad. No, Señor, para todos hay oportunidad, pero hay que saber cómo se acerca uno a esas oportunidades reales. No es decir, ay, Señor, todos nos equivocamos, pero la bendición de Dios es saber que en la equivocación o en la situación que yo cometí, yo quiero aprender, yo quiero realmente rescatarme de esa situación. Enséñame y no permitas que se hieran los que yo amo. Esa es la bendición de lograr eso. Porque hay espíritus que penetran en una nueva relación que muchas veces uno no conoce porque no sabe las raíces que tiene cada uno. Pero Jesús sí lo sabe y te ayuda a proteger tu entorno familiar. Y no solo eso, te lo sana, te lo libera y permite que puedas lograr comprenderlo en el conocimiento donde tú estés, donde tú lo puedas manejar. Yo siempre les digo, hay unos que van a recibir el 100%, otros 70%, otros 30%, pero todos van a recibir. Nadie se va a quedar sin nada si lo buscas con espíritu y verdad.
Entonces vayámonos a la palabra de Dios en Salmo 128, del 1 al 3. Salmo 128 en la versión Reina Valera, y dice así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva tu fruto a los lados de tu casa. Nueva versión internacional. Pero ahí faltó algo, a los lados de tu casa no termina ahí ese Tus versículo. hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Así es, así sí termina. Entonces, Nueva ahora, versión internacional. ajá, Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, los que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad en el seno de tu hogar. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. miren, eso es lo que tenemos que buscar todos para tener un hogar protegido con el Señor Jesucristo. Primero, temor a Dios. Yo creo que los que llegamos a los pies de Cristo, ninguno tiene temor a Dios en un momento determinado porque caemos. Y al caer significa que no hubo temor al Señor. Y hay que aprenderlo entonces. ¿Y cómo se aprende el temor de Dios de acuerdo a la palabra de Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es lo primero que yo tengo que aprender cuando yo tengo que buscar el rescate de Jesús para mi familia y mi entorno familiar. Entonces, ahí hay algo muy bonito que dice el Señor de la mujer. Va a ser una vid fructífera. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa cuando yo digo que la mujer tiene que ser una vid fructífera? Vayamos a la palabra del Señor antes de explicarlo para poder ver lo que dice Génesis 1:28. No sé si se los puse. Sí, Génesis 1:28 se lo puso. Un segundito, ya va. Versión Reina Valera. Yo me Y estoy los moviendo con la palabra para que lo que yo estoy diciendo está siendo aseverado por la palabra de Dios. Génesis 1:28. Sí, dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nueva versión internacional. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Ahí está diciendo fructifíquense. Y el Salmo 128:2 dice que la mujer es una vid fructífera. La mujer puede tener hijos, puede tener frutos de Dios para su vida. Eso es lo que es vid fructífera. Da muchos frutos. Y la vid que representa al Señor Jesús. Eso es lo que es la vid espiritualmente para nosotros, los seres humanos que creemos en Cristo. Entonces, va a haber vida
en abundancia. Va a fructificarse el hogar, porque va a tener una mujer que va a ser una persona que va a entender su papel como mujer y va a proteger a esa familia. ¿Cuáles son las claves para una mujer fructífera? El Señor transforma el corazón. Por eso es que la mujer tiene muchas situaciones emocionales conflictivas en un momento determinado y el Señor va enderezando ese corazón, lo va llenando de vitalidad, de vigor, le va dando ese brío que necesita esa mujer para entender que no es un trapo inservible, que es una vid fructífera. Por eso que cuando hay personas que se quejan que no tienen hijos varones, yo digo, esa persona no conoce lo que es la vid de Jesús, porque todo vientre bendecido por Jesús da muchos frutos, como dice la palabra ahí. Es una vid fructífera que va a darle frutos al Señor en abundancia. Por eso es que podemos ver a Jacob con 12 hijos. Por eso podemos ver familias que tienen 12, 14, porque son fructíferos en el Señor. Eso no significa que Isaac no fue fructífero. Claro que lo fue, porque de él salió, de su esposa Rebeca, Esaú y Jacob. Uno fue más fructífero que el otro. Entonces tenemos que entender que el papel de la mujer tiene que cambiar. Cuando el Señor me preparaba para este tema, uno puede entonces entender por qué muchas veces hay personas que lastiman la posición de una mujer. Yo siempre les he dicho, Jesús vino a rescatar el valor de la mujer en este tiempo. Yo siempre lo he creído. Y darle al hombre la certeza de que la mujer es un instrumento muy valioso para él, porque la mujer nació del corazón de Dios. Es una vid fructífera que dice la palabra de Dios y es la que tiene que encargarse de proteger el enfoque o el entorno familiar de la vida de nosotros como familia por medio de Jesucristo. Es la llave, la mujer. No es el hombre. El hombre tiene su papel de proveedor y sacerdote de la casa. Tiene que dar la instrucción como hombre, pero la mujer tiene que dar la instrucción espiritual que todos los hijos necesitan y ella misma como mujer a través de Jesús. Y a ver, ¿qué es lo que dicen de los hijos? Por favor, léanme ese pedacito y tus hijos serán retoños de olivo. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Siempre hemos visto en la palabra de Dios que Jesús es el tronco y nosotros somos los pámpanos o los ramos que salen del olivo que es Cristo. Los retoños del olivo es que cada simiente que está en mi casa le pertenece al Señor Jesús. Y por eso son retoños. Es como que del tronco salen varias ramificaciones. Cuando uno ve un árbol que tiene un hijo por aquí, otro hijo por allá, otro hijo por allá, porque está cimentando la vida de tu familia
sobre el tronco que es Jesucristo. Miren qué importante es comprender la valía de los hijos y de uno como mujer, pero entonces eso no es lo que vemos hoy en día. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, porque no vemos sino la vida loca que se tiene en ese momento y no se entiende lo que esa vida loca puede reflejar el día de mañana en los simientes que vas a tener. Entonces, por eso que en un hogar el hombre anda por un lado, la mujer anda por otro lado afuera de la casa y los hijos con una persona que los cuida y que no tienen las bases sólidas de lo que Jesús quiere para un hogar cimentado en Jesucristo. Entonces, vemos en este momento, el tema dice, proteger mi entorno familiar con Jesús. Señor, ¿cómo puedo yo pedirte a ti que protejas mi casa si yo todavía no tengo idea cómo protegerme yo con tu ayuda? ¿Cómo puede una persona hacerlo así? Primero tengo que liberarme de mis cargas yo personales con la ayuda de Jesús, pero a la vez Él va liberando lo que tiene que hacer con el resto de tu vida personal y la de tus hijos. Sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener claridad, soltar lo que yo no debo estar cargando y soltar y resolver de tal manera mi situación como persona que está buscando de Cristo y crear familias sólidas en el Señor. No te pongas a pensar si tu vecina, si tu otra vecina, no. Es el remanente que quiere Jesús el que se va a ayudar. Y la palabra lo dice bien claro que lo dice Jesús. En mi casa hay muchas habitaciones, millones de habitaciones. Solo falta que uno dé el paso para provocar que esa solidez se dé. Pudimos ver en el caso particular de Celedonio en la semana pasada. Él rescató su sacerdocio dentro de su hogar. Y eso provocó la unión de su familia, de sus hijos y de sus nueras y de su mujer. ¿Que es un matrimonio perfecto? No lo es. Pero está bajo el amparo de Jesucristo, que es el que nos lleva a puerto seguro. Permite que nosotros podamos entender que sin Él nada somos. Busquemos Proverbios 31:10. Proverbios 31:10 habla de la mujer virtuosa. El hombre salía a la calle a trabajar y la gente decía, allá va el señor Juan, por decir un nombre, el esposo de fulana de tal. Porque ese hogar está cimentado bajo el amparo de Cristo, como dice el Salmo 31. Y adicionalmente a eso, está buscando más del Señor para provocar que ese espíritu que se metió en la familia, porque hay muchos que se metieron, o yo solamente he mencionado el del hombre y la mujer, el espíritu de Agar que se metió en esa relación
Y de ahí surgieron muchos más. Una de las cosas que yo aprendí hace mucho tiempo, cuando Dios me llevaba en los pininos de guerra espiritual, fue: primero yo tengo que entender todas las puertas que yo abrí contrarias a Dios y permitir que el Señor vaya cerrando cada una para que luego se abra la puerta de la abundancia y de la bendición. Tú quieres proteger tu entorno familiar con Jesús. Sí se puede. Ya te está diciendo a él lo que la mujer tiene que hacer. Tiene que fructificar, llevar frutos de bendición en Jesucristo. Y sus retoños del olivo que puedan ser instrumentos valiosos de Dios para el futuro de esos jóvenes que está por venir hacia adelante. Miren qué bonito eso. Entonces, cuando yo le digo al Señor, protege mi entorno familiar con Jesús, yo tengo que decirle: Señor, quiero recordarles lo que dijo Nehemías: hemos pecado contra ti. Señor, no lo hicimos bien. En algún momento olvidamos los valores, los principios y mandamientos que nos diste. Por eso Dios permitía que se recordara de dónde habían sacado a las personas, para que cuando yo estuviera en una situación diferente me acordara de dónde Dios me sacó. Pero mucha gente se le olvida eso. Entonces, como a la gente se le olvida eso, no puede haber realmente una mejoría en la familia. Que ahora mismo hay familias locas. Preocupémonos por los simientes, los retoños de olivo, la vid fructífera de los hijos, de las mujeres sobre todo, y la de los hombres también, para que ellos puedan llevar un ambiente renovado en el Señor. Recordemos, en Génesis 1:28 decía: fructifíquense, pero vino Noé y se acabó el mundo, se acabó todo, solamente quedó la familia de él. Y de la familia de él salió un espíritu de irrespeto a su padre y volvió el ciclo de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que pedirle yo a Jesús en la realidad de la vida en que vivimos? Señor Jesús, permite que mi hogar esté sostenido, protegido con tu palabra, y que realmente esa palabra juegue un papel importante dentro de mí, que permita que yo pueda comprender que sin Jesús nada soy. Y aquí no es el que sea más, ay, no, 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 aquí eso no es lo que Dios ve. Lo que Dios ve es la intención del corazón y el temor a Dios que hay en el corazón del hombre. Mientras más Dios me permite conocerlo, más me doy cuenta de la miseria de los seres humanos, me incluyo yo. Porque nadie quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer. Pero si nosotros amamos el amor de Jesús en nuestras vidas, además de proteger mi entorno familiar,
con aquellos espíritus que Dios me muestre. Oraciones sencillas, no tienen que ser todos basados en la palabra de Dios. Ahí lo dice el Salmo 31 del 1 al 5. Inclina tu oído a escuchar mi oración. No significa que no es una oración rebuscada, es una oración que toque el corazón de Dios. Ese es el éxito. Y cómo una oración para proteger mi hogar puede tocar el corazón de Dios, que lo intente hacer bien y Él se encargará de lo demás. Hay otras citas que puse ahí, pero me gustaría terminar aquí en este momento porque quiero ver si hay preguntas de ustedes, sobre Gloricel, todo. iban a leer Proverbios 31. Dale, léelo. Ajá. A ver, Ceci. Ceci se levantó. Ok. Ya viene. Disculpe, es que tuve que ir a la cocina un momentito. Proverbios Di- 31. Ajá, la que iban ah, a leer. el Proverbios 31, 31, 10. 10, con 10, mucho por gusto, favor. con mucho gusto. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas. Nueva versión internacional. Mujer ejemplar. ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Fíjense, a través de la experiencia que tuve con el Señor con este tema, me doy cuenta que la bendición de una casa es la mujer. No es que el hombre no sea importante, pero recordemos nosotros los inicios cuando éramos pequeñitas. La presencia de la mujer era diferente en los hogares. No con eso estoy diciendo que la mujer no debe ser profesional, porque yo soy profesional, pero hasta en eso uno tiene que pedirle al Señor, permite que yo pueda cumplir con mis sueños, pero que no me olvide de hacer que vengan retoños del olivo, que sean como tú deseas que sean los hijos de una familia. Permite que yo pueda, aún con mi trabajo que desempeño, poder ser esa voz que aliente y que pueda ser valorada dentro de mi hogar. El valor no me lo doy yo si yo no lo permito. Para yo poderme sentir valorada en mi casa, necesito trabajar por eso. Y cuando yo sé que me he equivocado, empiezo en el silencio a ser paciente, tolerante, a no desistir, a perseverar, a aguantar, porque la solidez de una casa empieza por lo que una mujer puede hacer en un momento determinado para provocar que ese hogar tenga la presencia de Jesús en todo momento. Recuerdo yo que cuando yo empezaba en los caminos del Señor hace mucho tiempo, yo siempre procuraba que mi entorno familiar, mi entorno dentro de mi casa, se percibiera la presencia de Dios. Y creo que lo he logrado. Porque aunque puedan haber dificultades que no van a faltar, por lo menos hay un ambiente donde se busca la paz del Señor para que todo
sea removido en su momento, pero si no están los principios bien establecidos, de nada sirve lograr hacer nada. Entonces, ¿cuál es la llave importante para que Jesús pueda provocar algo de bendición para nuestra vida? Aprender a temerle, no con temor de hombre, sino temerle para que el Señor permita que todo aquello que yo no sé, Él me lo enseñe para yo procurar un entorno familiar protegido de su mano. Buenas noches y que Dios los bendiga. María Amén. Luisa. Gracias, Gloricel. Muchas gracias. Tremendo tema, tremendo. A ver, en este momento abrimos el compás para esas preguntas, para esos aportes, para esas inquietudes que de seguro tenemos. Así que adelante, adelante con las preguntas. Sí, Hola, quisiera, Marisa. ok, Sí, adelante, Ceci. quisiera mencionar algo y que de veras que asusta. ¿Me escuchan bien? Es que yo tengo problemas con mi laptop. ¿Se me escucha bien? Sí se escucha muy bien. Gracias. ¿Hacia dónde vamos, Gloricel? ¿Y qué es lo que habría que hacer? Porque lo que está ocurriendo en la familia es una monstruosidad. Me refiero a la relación de pareja, hombre y mujer, y los hijos. Mujeres que físicamente no tienen ningún problema, pero en tener hijos, pero deciden por un vientre subrogado para no perder la línea, para que no les mortifique en su trabajo. ¿Hacia dónde vamos? Y cada vez esto se hace más común. Otra cosa que escuché en estos días es estos hombres que se ofrecen como padrotes y venden su semilla. En estos días escuché a este X hombre, lo frenaron porque había vendido tanta semilla que ya dijeron, no, ¿hasta cuándo? Claro que eso es por dinero, ¿no? Pero dijeron, ya van a nacer sin que te des cuenta, va a tener hijos del mismo padre, como que fuera incesto, porque ha donado tanto que de pronto va a suceder atrocidades. Entonces, ¿cómo se frena esto? Es impresionante. Bueno, yo te diría que el único que lo puede frenar es el Señor, pero Él lo dice bien claro, Él une al hombre y la mujer. Entonces, todos aquellos que están en ese tipo de situaciones en las cuales están tentando el poder de Dios, porque eso es tentar al poder divino de Dios, porque están provocando tener hijos para ganar dinero, porque eso lo hacen para ganar dinero, eso no lo hacen por el amor, lo hacen por el vil dinero. Y yo no estoy diciendo con el vil dinero que no es importante el dinero, para todos es importante el dinero, siempre y cuando yo no venda mi conciencia por el dinero. Y eso es lo que tiene ese hombre. Pero ese hombre, con todo y lo que hace, el Señor lo puede perdonar en un momento determinado, porque Dios perdona a cualquier persona que se arrepiente con verdadera situación de arrepentimiento. Y esas mujeres que no quieren tener hijos por perder la belleza de su cuerpo, no entran en la categoría de una mujer que reconoce su valor como tal, porque ella no está queriendo perder su figura porque no quiere ser madre. Entonces eso no puede ser bendecido tampoco por Dios. Entonces esa mujer en este momento no lo ve, pero puede que en su edad adulta madura ya va a estar sola, ya no va a tener, porque todos nos envejecemos. Yo quisiera tener el cuerpo que tenía de 18 años, de 15 años, ya no lo tengo, pero tengo que aprender a vivir con los cambios de mi
edad para poder vivir, porque me he dado cuenta que mucha gente que se ha hecho de que cirugías dental están teniendo problemas en este momento porque han querido buscar una belleza ficticia de momento, porque todo vuelve a caerse tarde o temprano, porque buscan con eso llenar los vacíos que tienen en el corazón y que no han encontrado una persona que los ayude. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros que estamos en una situación donde Dios nos está llevando a ser mensajeros, proyectores de lo que el Señor Jesús representa? Hablar, que el Señor se encargue de hacer lo que tiene que hacer en su momento. Hubieron pueblos que se arrepintieron por completo. Nínive se arrepintió de lo que en un momento determinado Dios quería hacer. Entonces, no podemos prejuzgar ni juzgar lo de una condición de una persona porque tendríamos que saber su pasado, por qué tiene ese trauma de no querer tener hijos, porque quizás tuvo una mala experiencia como mujer, un hombre tuvo una mala experiencia en un momento determinado. Nuestro trabajo es producir vida en Jesús. No importa no catalogar a una persona porque lo hace, no lo hace, sino permitir que sea Dios el que haga la diferencia. Y eso es lo que yo he hecho a lo largo de mi caminar con el Señor y me ha dado buenos frutos. Y eso sería lo que yo te diría en este momento, porque no hay nada que tarde o temprano el Señor no ponga en orden. Y en eso estoy clara completamente de que Jesús te deja caminar y correr, pero tarde o temprano te agarra y te estremece cuando es tu momento. Ahí está, el pueblo judío tuvo que esperar 40 años, pero tuvo su merecido al final. Todos tenemos nuestro merecido al final, aunque no lo veamos en este momento. No sé si hay más preguntas, María Luisa. Sí, buenas noches ¿Satisfecha? a todos. Les saluda Adelante, Dorita. adelante. Buenas noches, Dorita, adelante. Gracias. Yo entré un poquito tarde por mi trabajo, pero doña Gloricel mencionaba del espíritu de Agar. Ese espíritu se le llama de Agar porque fue la mujer que tuvo el otro hijo, Así es. esposo de Sara. Ah, ok. Okay. Es Y o sea, se le llama el espíritu de Agar porque puede tener varias aristas ese espíritu. Ese espíritu es el hombre fuerte que yo muchas veces les digo, porque fue la puerta que abrió la situación de Agar con el esposo de Sara. ¿Qué sucedió con eso? Hubo el adulterio, ¿verdad? Ella perdió su posición como única mujer, como dice la palabra en Marcos 10 del 6 al 9, porque ya no era el cuerpo de Abraham solo para ella, sino también tenía la presencia de otra mujer dentro de su espíritu. No sé si me logro explicar en la parte sí, muchas espiritual. gracias. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Hay que romper lo que provocó esa situación que me está afectando a mí como mujer. Porque yo necesito tener y volver al camino que Dios dispuso, que un hombre y una mujer serán una sola carne. Pero allá no hay una sola carne, allá hay dos personas que están compartiendo Abraham. No es una sola carne. Y eso lo permitió la mujer que tenía la capacidad de ser la única. Y nos afectó a todas las mujeres desde ese momento. Porque nos afectó ese espíritu, porque ese espíritu vivió en ese instante. Entonces, ¿qué provocó ese espíritu? Momento determinado, altivez de Agar con respecto a Sara. Ese fue un espíritu que también apareció ahí.
la envidia porque ella no podía tener hijos. O sea, hay muchos espíritus que forman parte de una cabeza cuando en un momento determinado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en ese momento con la inquietud que tú tienes por ese espíritu? Primero le digo al Señor, Señor, someto ese espíritu de Agar en X pareja, en X persona, lo someto a tus pies y enséñame por medio de tu palabra a saber cómo arrancar, romper y destruir todos aquellos espíritus que fueron provocados por el espíritu de Agar en mi relación y que me tiene con vacíos, me tiene con situaciones de desánimo, de apatía, de indiferencia, para que yo pueda volver a rescatar mi vida como mujer y que lo que haya provocado en mi esposo una situación desagradable para mí ahora se encamine nuevamente con la bendición tuya. Y el Señor lo puede hacer, porque Él puede hacer retroceder aquello que me afecta a mí como persona, tanto en un hombre como en una mujer, porque el hombre tiene otros también que la mujer ha provocado también. Entonces uno tiene que en un momento determinado entender que Jesús, a través de la ayuda del Espíritu Santo, me permite a mí trabajar con Él para erradicar lo que está provocando que yo no sea una vid fructífera y que mis hijos no sean retoños de olivo para el Señor en un futuro cercano o en un futuro lejano. No importa cuánto es el tiempo, pero sí que se mantengan esos retoños y que sean muchos frutos, como dice Juan, creo que 15, donde habla sobre la vid y los pámpanos. Eso hay que leerlo. Y me acuerdo yo que había un libro que se llamaba algo de los pámpanos, no recuerdo en este momento cómo es el nombre de ese libro, pero tenemos que entender cómo el Señor Jesús puede fructificar a través de él. ¿Por qué la vid? Porque la vid viene de la uva. Y el primer milagro que hizo Jesús fue el de volver el agua en vino, porque él reflejaba el vino que necesitamos nosotros los seres humanos para poder ser rescatados por él, para que ese vino nuevo, ese vino que, porque el mismo hombre decía, pero tú has reservado el mejor vino para el final, porque Jesús es el mejor vino que cada uno de nosotros puede tener. Entonces eso hay que tenerlo presente en el nombre de Jesús. Entonces sí se puede romper con ese espíritu que fue provocado. Quizás no me cuidé, quizás me volví una mujer desordenada, no me arreglaba, y entonces eso provocó que mi esposo viera hacia otro lado. Todo eso son espíritus creados por ese espíritu de Agar. Amén. Muchas gracias. Así, el título de el capítulo 15 de Juan dice, Jesús, la vid verdadera. Eso te lo tienen que leer en el nombre de Jesús. Así es. Otras preguntas. A ver, preguntas. Gloricel, este espíritu de Agar también tiene que ver con esa atracción de varón por varón, mujer por mujer, con mujer. Tiene que ver también porque de repente me ha venido esa inquietud. También es parte ese espíritu de Agar. Mira, en ese caso,
como se metió un espíritu sexual, porque ese fue el espíritu que se metió ahí en la vida de Abraham con Sara, porque tuvo relación con un hombre que no le pertenecía. Entonces, eso va a provocar en un momento determinado un desajuste hormonal en la vida de cualquier persona que quiera mantener un estatus en un momento determinado. Pero yo no diría que puede que sí. Yo no quiero en este momento contestarte si es así, no es así, porque Dios no me lo pone en este momento como una situación para poderlo enfrentar con ese espíritu de Agar, pero puedo decirte que yo creo que es el desenfreno, porque es lo que pasó en Sodoma y en Gomorra, porque ahí está reflejado ese espíritu de lo que tú me estás preguntando. Entonces, cuando hay un degenere que no te sacias porque quieres probar cosas nuevas, quieres experimentar situaciones que debido a los vicios es que sucede esa situación, entonces ahí vienen esos espíritus diferentes. Son espíritus muy fuertes. Yo una de las cosas que he aprendido a lo largo del recorrido del Señor estudiando el área espiritual en ese sentido para ayudar a liberar a las personas, me he dado cuenta que los espíritus sexuales son muy fuertes y no son fáciles de erradicar. Hay que saberlos manejar con, con inteligencia y usando en todo momento la capacidad de Jesús y del Espíritu Santo, porque son espíritus que pueden ser transferidos sin darte cuenta a una persona que está tratando de liberar. Entonces uno, por eso tiene que tener mucho cuidado cuando uno hace en esa área, porque no conoce el pasado de la persona, no sabe de dónde viene su situación de promiscuidad, que pueden tener muchas cosas diferentes o lo que haya sucedido en la vida de esa persona. Entonces, yo necesito estar resguardada por el Señor porque, vuelvo y les digo, el Señor no permite que uno entre en un campo de batalla si uno no lo sabe manejar en un momento determinado, porque se te puede pegar lo que esa persona puede tener en un momento determinado. Me vas a decir, no, pero con la fe, sí, con la fe, todo eso es importante, pero también es importante entender que el espíritu ese funciona desde Agar. Y también cayó David con ese espíritu. Entonces no es un espíritu que puede ser fácilmente derrotado, porque quizás Dios lo ha puesto para estremecer la humanidad, porque hay espíritus que Dios los permite. Entonces eso es lo que yo te contestaría en este momento en el nombre de Jesús. Amén. No sé si te contesté. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Queda tiempo todavía para una pregunta más. A ver, preguntas, aportes. Todos muy calladitos. Porque quizás el silencio indica lo que uno tiene que provocar para que su casa esté protegida en todo momento. Porque no es fácil. Yo siempre le digo al Señor Jesús, todos lidiamos de alguna manera con diferentes situaciones por las consecuencias de nuestro caminar inicial. Eso es una situación que siempre va a existir y la Biblia lo dice claramente que hay consecuencias, pero lo que uno tiene que entender es que Cristo te da la oportunidad de ser una nueva criatura, pero
Mire, yo he visto tantas situaciones diferentes que Dios ha permitido que se den, que yo te digo realmente para Dios no hay nada imposible, y no porque la palabra solo lo diga, sino porque yo lo he podido percibir, porque Él me lo ha dejado visualizar y me lo ha permitido entender en un momento preciso. No me lo sé todos, pero también puedo entender que todas esas situaciones que vienen en el momento, en este instante, que se ven en el mundo entero, es por la ausencia de Dios en nuestros hogares. No está el Señor en todos los hogares. Entonces, al no estar Dios reflejado en todos los hogares, viene entonces el desajuste, viene las situaciones que provocan diversas situaciones. Nadie tiene la última palabra, solo Dios. Eso lo he aprendido yo a lo largo del recorrido con el Señor en lo que Él me ha puesto a hacer, pero sí he visto personas que lo han logrado, pero también he visto otros que no lo han logrado. Y realmente uno dirá, he aprendido por eso a manejar los sentimientos en Cristo, porque Él se reserva la última palabra. Lo que sí tienen que aprender es, y aquí hemos enseñado, me acuerdo yo en Levítico 14, creo que es donde está, cómo al principio, cuando yo quería que el Señor entrara en mi casa de una manera diferente, yo le decía, lava mis paredes, lava mis puertas. Es más, búscate Éxodo 49. Si no Éxodo 49 habla del aceite. Yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, permite que tu aceite, porque el Señor unge con aceite, lo dice la palabra de Dios. Entonces yo le decía, unge mi casa con aceite, úngela con tu sangre, úngela de tal manera que todo aquello que sea tú, yo siempre le decía, que huela a ti, le decía yo, y el Señor me lo ha cumplido. Eso no significa que no haya espíritus que de repente se meten, pero yo siempre, y se lo oí decir al pastor Rudy, gracias el domingo, y me encantó, que él dice, siempre van a haber retos nuevos. ¿Por qué razón? Porque tú no puedes asentarte en una silla creyendo que ya todo está solventado, no. Una mujer sabia que edifica su casa, como lo dice la palabra de Dios, una vid fructífera, tiene que estar pendiente de todo lo que suceda en su casa para lograr que esa situación, con la ayuda del Señor, provoque entonces retoños de olivo para el Señor Jesús. Pero eso no es una cosa, eso es una, yo siempre les digo, una conexión entre el Espíritu Santo y Dios mismo y Jesús mismo. Es una tripleta. Ahora yo quiero decir, es una tripleta, porque realmente cada uno tiene su función delante del Dios Todopoderoso. Léete Éxodo 49, ¿lo buscaste? Yo lo tengo en la versión Reina Valera. Léelo. Ahí va. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Entonces, no es que uno busque, uno tiene que entender, no es que esa santidad, no, que ya yo estoy lista para, no es esa la santidad que uno debe pensar, sino el saber que tu casa, porque para mí el tabernáculo empieza con mi corazón en este momento. Si yo tengo un corazón dispuesto para el Señor, transformado por el Señor,
su aceite me va a ungir en la cabeza. Y dice la palabra de Dios, y creo que es el Salmo 23, uno de los que habla de la ungir, que se unge con aceite en la cabeza. Pero eso que refleja el tabernáculo en ese momento es lo que todos tenemos que buscar con el aceite vivo de Cristo, que nuestras casas estén protegidas por la bendición de nuestro Señor Jesús. Y eso es una bendición que no tiene precio, es invaluable. Y realmente, si lo creen de corazón, se les dará. Tú lo buscaste en Nueva Versión Internacional. Sí, sí, Ajá. Gloricel. Léelo. Nueva versión internacional, Éxodo 49. Toma el aceite de la unción y unge el santuario y todo lo que haya en él. Conságralo, junto con todos sus utensilios, para que sea un objeto sagrado. Entonces eso es lo que uno hace. Nosotros somos utensilios en las manos del Señor. Entonces, si yo permito que Él me unja con su aceite, ya estoy en una mejor situación, en una mejor condición. Porque la palabra es, yo soy la casa de Dios. Yo soy el templo de Dios. Todos somos templos y moradas de Dios, porque el Espíritu Santo entra a morar. Somos templos sagrados del Espíritu Santo. Entonces la unción de Dios tiene que estar ahí, en el nombre de Jesús. Yo creo que ya ahí sí terminamos con esta parte y nos vamos. No creo que hay más nada. María Luisa, ¿hay alguna inquietud Sí, adicional? definitivamente este fue el broche de oro para este tema, la unción con el aceite. Bendito Dios. Muchas gracias, Gloricel. Gracias, gracias, gracias. Vamos a citarles, valga la redundancia, las citas bíblicas utilizadas el día de hoy para este tema, proteger mi entorno familiar con Jesús. Oseas 4:6, Marcos 10:6-9, Hechos 5:42, Hebreos 3:4, Salmo 31, 1-5, Salmo 128, 1-3, Génesis 1:28, Proverbios 31:10, Salmo 93:5, Efesios 6:1-3, Primera de Timoteo 5:8, Efesios 2:1-2, Génesis 2:15, Juan 15, Éxodo 14:9. Entonces, a ver quién tiene. Éxodo es 49. Ay, No perdón, 14. sí, cierto. Éxodo 49, perdón, corregido. Éxodo 14:9. A No, ver, peticiones. es 40, 49, ¿no? 40, capítulo 40, versículo 9. Así es. A ver, ¿quién tiene algo en especial que poner en oración? Aprovechemos. Yo quiero oración por Jaime del Valle. Okay. Jaime del Valle. Ajá. Buenas noches, Gloricel y chicas. Yo quiero dar gracias a Dios por el nuevo nieta que voy a tener. Amén. Amén, que súper, súper. Yo quiero dar gracias a Dios porque la cirugía que se le efectuó a mi compañera Mariela fue un éxito. Está bien, está en el interior, dicho sea de paso, tiene una hermana en el interior que la está cuidando. Yo digo, wow, cómo recién operada viajó. Dice que eso fue increíble, que ella no sintió ese viaje. Así que allí hay victoria. Así que acción de gracias por eso.
porque la sanidad se está dando. ¿Alguien más? Yo, María Luisa, por mañana Adelante, la Debbie. operación de mi abuelita. ¿Cierto? La cirugía que tiene la abuela de Debbie para mañana, de Débora y de Fulvia, es la cadera, ¿qué? ¿Derecha o izquierda? Izquierda, izquierda. Cadera izquierda. Mañana es la cirugía. Así que esos ortopedas en manos de Jesús. A ver, Amén. ¿alguien más? Parece que ya, Gloricel. Bueno. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te agradecemos el poder expresar aquello que teníamos que recordar como personas que buscamos al Señor Jesús. En este momento te presento todas las situaciones de salud de Jaime, la abuelita de Débora, Mariela Dupont, Evelia, que están pasando quebrantos de salud en este momento, Señor. Y deseamos que tu mano poderosa se ponga en las manos de los doctores y que pueda haber una mejoría para la abuelita de Débora, que pueda haber un restablecimiento de la salud de Jaime, que con el lazo se cayó y ha tenido diferentes situaciones en su cuerpo en este momento. También, Señor, te pedimos por Evelia, que su esposo ya está en una situación muy delicada y solo tú puedes cambiar esa situación en vida. Igualmente, Señor, te damos las gracias por ese nuevo retoño que va a tener Gladys de su hija, ese nieto bello que viene en camino. Tráelo con bien y sobre todo que sea un guerrero para el Señor. Te lo pedimos, Señor. Y también te queremos pedir, Señor, en este momento, por las buenas intenciones para el pueblo de Venezuela. Permite, Señor, que todo aquello que está aconteciendo en ese país pueda ser levantado, pueda ser liberado de la opresión que está viviendo y sobre todo que te busquen a ti para que las cosas puedan cambiar en bendición para cada uno de los venezolanos que en este momento está pasando por situaciones difíciles. También pedimos por el pueblo de Israel, Señor, para que tú permitas que tu pueblo santo pueda ser levantado y restablecido en todo aquello en el que ha sido lastimado en este momento. Te pedimos por las autoridades, los gobernantes. Te pedimos también, Señor, por los ministros, hombres, mujeres que llevan tu palabra y que necesitan. Tú siempre me has dicho, Señor, que en este tiempo tú estás preparando hombres con un corazón parecido al tuyo para que puedan llevar esa voz cantante a tanta gente que necesita escuchar y aprender de ti. Te pedimos por esos hombres y mujeres valientes, esforzados, para que tú permitas que puedan dar esa extra milla para que pueda haber una bendición para tanta gente que la necesita en este momento. Permite que los ambientes familiares de cada uno de los de aquí representados, más los que están escuchando, puedan recibir de ti, Señor Jesús, esa luz que se necesita
para erradicar con cualquier equivocación, con cualquier mal paso, todo aquello que afectó nuestro ambiente familiar. Protégelo, guárdalo, levántalo y sobre todo, clamamos a ti, Señor, en este momento para que inclines tu oído y escuches las oraciones en el nombre de Jesús. Todo te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén, Que amén. tengan- Les anuncio que para el martes próximo, martes 13 de agosto, tenemos a nuestra compañera Fulvia Santa María con el tema Protección de Jesús a mi vida. No se lo pierdan.